Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre del Centro Naval, en esta y desde esta, su sede central, les doy la bienvenida a todos los presentes y a quienes, desde la distancia, se han sumado para acompañarnos en forma virtual a la conferencia que hoy nos convoca. A 120 años del rescate de la expedición Otto Nordenskiöld, una operación exitosa de la Armada que dispara la permanencia antártica argentina. Antes de presentar a los disertantes, voy a destacar la presencia de las autoridades e invitados especiales que hoy nos acompañan. Aquí, en este salón, Su Excelencia, la embajadora de la República de Finlandia en la República Argentina, señora Nicola Linders. El diputado de la Nación, Jorge Vara. La directora nacional del Antártico, licenciada Patricia Ortúzar. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, embajador Guillermo Carmona. El presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, doctor Francisco de Santibáñez. El subdirector del Comité de Política Exterior y Fuerzas Armadas del CARI, embajador Carlos Zersale. En representación del señor jefe y subjefe del Estado Mayor General de la Armada, el inspector general de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Daniel Abondanza. Y el secretario general de la Armada, contraalmirante Diego Suárez del Solar. Señores generales, brigadieres, almirantes y oficiales en actividad. El director de Relaciones Institucionales de Infobae. Presidentes e integrantes del Círculo Militar y de la Fuerza Aérea Argentina, de los Institutos Aeronaval y Browniano y de la Academia del Mar. Integrantes del Comité de Política Exterior y Fuerzas Armadas del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Presidente de la Fundación Escuela Goleta del Bicentenario y sus integrantes, entidad que ha adherido y colaborado especialmente con este evento académico. Dejé para el final, como un acto distintivo, por lo que su presencia significa, mencionar a familiares de algunos de los marinos referentes de este hecho histórico que hoy nos acompañan y que a continuación paso a nombrar. El señor capitán de navío Patricio Garrahan, bisnieto del almirante Enrique Flies. Los descendientes del alférez Sobral, la señora Teresa Inés Sobral, el señor Guillermo Sobral. La señora Estela Fernández Beret de Hermelo, esposa del fallecido capitán de navío Ricardo Hermelo. Los bisnietos del teniente de fragata Ricardo Irineo Hermelo, segundo comandante de la corbeta Uruguay de la expedición antártica, el señor Carlos Hermelo y señor Ricardo Hermelo. También nos acompaña la señora María Cristina Brown, descendiente de nuestro almirante. Finalmente, destaco las siguientes autoridades que están bajo la modalidad virtual. El senador nacional mandato cumplido Ernesto Félix Martínez. Los comandantes de las áreas navales Austral, Atlántica y Fluvial. El comandante de la flota de mar. El jefe de la base naval Puerto Belgrano. Los agregados navales y jefe de misión en la República de Bolivia, Chile, Paraguay, Sudáfrica y en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora sí, para dar inicio a nuestro evento,
paso a presentar a los integrantes de esta distinguida mesa. En primer lugar, al señor ministro Fausto López Crosset, invitado especial de esta casa para esta disertación. El ministro de primera, Fausto López Crosset, se graduó como abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en 1989. Ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en 1993, luego de 2 años de estudio en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Como diplomático de carrera, cumplió funciones en nuestro país en la Dirección General de Asuntos Antárticos en 2 periodos, antes de ser designado director general de esa área desde el 2012 al 2016. Desde 2004 al 2008 cumplió funciones en el gabinete de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales. Actualmente se desempeña como director nacional de Política Exterior Antártica desde octubre del 2021. En el exterior cumplió funciones en la Embajada Argentina en la República Oriental del Uruguay de 1997 al 2004 y en la Embajada Argentina en Ecuador entre el 2011 y 2012. Se desempeñó como embajador argentino en Nueva Zelanda, con concurrencia en Samoa del 2016 al 2020. En lo que hace a la diplomacia multilateral, fue miembro de las delegaciones argentinas a los principales foros antárticos desde 1994, incluyendo 15 reuniones consultivas del Tratado Antártico, reuniones de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marítimos Antárticos, actuando como jefe de delegación en ambas desde 2011 y 2012. Asimismo, fue delegado en reuniones del Comité Científico de Investigaciones Antárticas, del Consejo de Administradores del Programa Antárticos Nacionales y de la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos. El señor contraalmirante Enrique Balbi egresó de la Escuela Naval Militar en 1988 como guardiamarina y en 1991 se orientó en submarinos. Actualmente se desempeña como director general de Organización y Doctrina de la Armada. Fue director de Intereses Marítimos y cumplió funciones como agregado en Defensa y Naval en Estados Unidos de Norteamérica, asesor militar ante la OEA y jefe de delegación en la Junta Interamericana de Defensa. Asimismo, se desempeñó por 5 años como jefe del Departamento Comunicación Institucional y vocero de la Armada. En el 2017 se recibió de magíster en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones en la Universidad Austral y en el 2006. Fue comandante del patrullero Murature y del submarino Salta y segundo comandante de los submarinos Santa Cruz y San Juan. También ejerció la dirección y subdirección de la Escuela de Submarinos y Buceo. En 1992 participó embarcado en el buque Cabo de Hornos de la misión de ayuda humanitaria de la ONU en Yugoslavia. En 1999 fue comisionado a la Fuerza de Submarinos de la Marina de Guerra del Perú y en el 2005 participó de la reunión anual de búsqueda y rescate del submarino hundido en Bruselas, Bélgica. Por último, voy a presentar al tercer orador, quien dará inicio a las exposiciones, el señor capitán de navío Eugenio Luis Faquín. El capitán de navío retirado Eugenio Luis Faquín egresó de la Escuela Naval Militar en el año 1975,
Pertenece a la promoción 104. Es licenciado en sistemas navales. En su vida profesional relacionada con la Antártida se destacan los siguientes cargos y funciones: comandante y segundo comandante del rompehielos Ara Almirante Irízar, comandante conjunto antártico en el 2004, asesor de seguridad náutica antártica del 2007 al 2013, profesor de navegación, Escuela de Ciencias del Mar desde 2015 hasta la fecha, miembro de Encuentro de Historiadores Antárticos. En relación a su formación académica, su currículum incluye magíster en Metodología de la Investigación, posgrado en Administración de Empresas, Escuela de Altos Negocios, Lima, Perú, doctorado en Ciencia Política, perito en Navegación Fluvial y Marítima, capitán de ultramar y capitán fluvial. Es autor de 2 libros, Un buque, 2 banderas, 1000 combates, 2 ediciones, una en inglés, y La Antártida más allá de la soberanía. Además, es compilador y coautor de los libros Antártida, Verdad e Historia y Antártida, la mirada histórica latinoamericana y su proyección pedagógica integral, y coautor del libro bilingüe Antártida en la década del 50, Perspectivas desde el Cono Sur. Coautor del libro de poesías y fotografías Into Antártica en inglés. Autor de más de 30 artículos sobre la Antártida, Malvinas y Marina Mercante. Participó de 16 campañas antárticas en buques del Estado Nacional, buques mercante de turismo y catamarán. Es miembro de número de la Academia del Mar. Señor capitán Facquín, lo escuchamos con mucha atención. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un hecho absolutamente relevante para la Argentina, que es este rescate. Pero solo se entiende si se contextualiza este hecho, porque la Argentina ha estado presente en la Antártida desde antes de su formal descubrimiento, ya con los buques San Juan Nepomuceno y Espíritu Santo en 1815 y 1817 estuvo presente en la Argentina. Pero tenemos que remontarnos a 1880, es decir, 20 años antes del acontecimiento que hoy damos cuenta. El marino italiano Giacomo Bove, que había descubierto junto con Erich Nordenskjöld, el tío de Otto Nordenskjöld, el jefe de la expedición, habían descubierto el pasaje del noreste que relacionó Europa con el Pacífico. Giacomo Bove había estado en contacto con marinos argentinos destinados en la flota italiana antes en los 1875-77, y había descubierto que había un lugar interesante para explorar, para hacer expediciones, para trabajar en ciencia, y esto era el Océano Atlántico Sur y la Antártida. No consiguió el sponsoreo de la Marina de Italia, de la República de Italia, porque estaban empeñados en otras cuestiones económicas, y entonces vino a Argentina, y acá aparece alguien absolutamente relevante para la Antártida Argentina, que se llama Julio Argentino Roca. Es el hombre que instituyó una política de Estado, esa política de Estado que tiene como emergente este rescate, pero este rescate es solo un emergente. No es que este solo un emergente sea restarle importancia, sino que forma parte de una serie de acontecimientos que tienen que ver con la historia argentina, pero con una política de Estado que aún hoy, con sus más y con sus menos, se sigue manteniendo. Giacomo Bove venía con otro teniente italiano que era que pintaba y le tomaba las notas. Y se encuentra con Estanislao Ceballos, que era el creador y el director del Instituto Geográfico Argentino. Hizo una compulsa pública para obtener fondos para hacer esta expedición, que
iba a llegar a la Antártida. La expedición era ir a la Antártida y la Patagonia. Por distintas razones, esto se frustró, terminó alquilando un buque en Punta Arenas, además estaba apoyando esto como parte de esa política de Estado, la corbeta Cabo de Hornos, a cuyo mando estaba Luis Piedrabuena, un hombre que hacía 15 años había estado un par de meses en la Antártida como grumete a bordo de un ballenero americano, y se frustra esta expedición austral-argentina, solamente hacen exploraciones y estudios en lo que es la Patagonia, nada más y nada menos. ¿No? Está publicado un libro por Giacomo Bove interesantísimo, que se lo recomiendo, por cierto. Luego pasa por Buenos Aires en 1897, Adrien Gerlache de Gomery. ¿Quién es este personaje? Esta persona que tenía a su bordo un variopinto de personajes de por lo menos 7 nacionalidades, entre los cuales estaban Amundsen, que fue el primero en llegar al polo, y otro que se llamaba Cook, Frederick Cook, un americano de origen alemán que termina diciendo que había conquistado el Polo Norte y que después todo se termina en las Cortes de Estados Unidos, de Nueva York, y le gana, digamos, la compulsa Perry. Pero de todas maneras, estos dos personajes son relevantes y son los que pudieron mantener el espíritu de la tripulación de Gerlache, que voluntariamente invernaron a bordo de un buque en el verano del 97-98. Previo a eso, había habido en 1895 en Londres el 6º Congreso Internacional de Geografía. En ese 6º Congreso Internacional de Geografía, la Real Sociedad Geográfica de Inglaterra le propone al mundo, dice, ¿por qué no coordinamos nuestros esfuerzos de ciencia y vamos y nos repartimos la Antártida para estudiarla de manera conjunta? Esta conclusión, esta sugerencia hace un gran efecto, pero mayor efecto hizo cuando en el 99, en el 7º Congreso que se desarrolla en Berlín, aparece Gerlache de Gomery relatando su experiencia en esa invernada, que produjo un muy importante movimiento en las élites académicas. Entonces ahí se lleva adelante la Comisión Antártica Internacional para hacer una expedición antártica internacional. Se iban a repartir la Antártida de acuerdo a los cuadrantes del Océano Índico, Pacífico y Atlántico para efectuar los estudios. Ustedes dirán que tiene que ver esto que les estoy relatando con la expedición de Otto Nordestgaard, donde estaba el alférez Sobral. Tiene todo que ver, porque finalmente el alférez Sobral forma parte de la expedición sueca a bordo de uno de los buques gracias a esta expedición. Pero en el mundo había otra cosa también que se estaba llevando adelante y le piden a la Argentina, estos países básicamente inicialmente eran Alemania, era Inglaterra y eran Francia. Después se acoplan Escocia y se acopla Escocia, espere que se me hizo una laguna, bueno, Escocia y Suecia con el Otto Nordestgaard. La cuestión es que en esa situación le piden a la Argentina que ponga un observatorio para poder contrastar los instrumentos de los buques que iban a invernar y que regresaban y que habían hecho una enorme cantidad de mediciones de todo tipo. Y otra cuestión que era muy relevante para la época es que los buques se conducían a través de los compases magnéticos. Entonces, la Argentina envía a Horacio Balbé, teniente de fragata, a estudiar a Francia el mejor lugar que había para estudiar magnetismo terrestre. Y el gobierno, también en esa continuidad, en una política de Estado, adquiere los mejores instrumentos que había en la época para magnetismo terrestre y meteorología.
Entonces, en una isla que se llamaba Cook, que ahora se llama Isla Observatorio, al norte de la isla de los Estados, instalan un faro en reemplazo del faro del fin del mundo, que es el faro de Año Nuevo, y el observatorio. El observatorio termina inaugurándose en febrero de 1902 y todos los buques que iban al sector del Atlántico Sur, que fueron francés, sueco y escocés, pasaron por ahí para contrastar sus instrumentos. ¿Cómo se lleva a cabo esta expedición antártica internacional? La expedición antártica internacional, que es de 1901 a 1903, se organiza de una manera muy interesante que tenía que ver con el expertise que tenía cada país en cada región. Por ejemplo, en el cuadrante Pacífico, Inglaterra envía a Robert Falcon Scott, uno de los dos que fueron a hacer, que pugnaron por llegar primero al polo junto con Amundsen. Lamentablemente, el final de Robert Falcon Scott, que era un capitán de la Armada Británica, fue realmente trágico, pero fue increíblemente valiente y lo mataron los errores, que es lo que suele matar en la Antártida, los errores o las previsiones erróneas. Luego en el cuadrante índico, bueno, el buque era el Discovery, un buque famoso también. En el cuadrante índico estaba Alemania con el barón Erich von Drygalski con el buque Gauss. En el cuadrante atlántico había 3 nacionalidades. Estaba Escocia con William Spears Bruce, que iba a investigar el Weddell profundo y iba a intentar hacer una aproximación al polo. Los hielos le impidieron, el buque era el Scotia, hoy la bahía sur de la isla Laurie, se llama Scotia en honor a ese buque. Los hielos le cierran el paso y entonces decide invernar en la isla Laurie, de las Islas Orcadas del Sur, muy próxima a Coronación. Erigen un laboratorio también, Ormond House, en honor a quien lo patrocinó, el señor Ormond, que era un comerciante de Londres. Y luego Otto Nordenholm con el buque Antarctic, representando a Suecia, que iba a estar al este de la península antártica y lo más al oeste posible del mar de Weddell. Eligió primero el capitán Larsen, que era el capitán del Antarctic, un experto ballenero que había estado años antes en el lugar y había visto que en la isla Marambio hoy, la isla Seymour en ese momento, había un enorme yacimiento de fósiles. Ese yacimiento de fósiles, cuando desembarcó en lo que llamamos hoy Rada Pingüinera, y no encontró mucho Nordenholm, se decepcionó y le pidió que lo llevara del otro lado de la isla y al final terminó desembarcando en la isla Cerro Nevado, Snow Hill en ese momento. Ahí construyeron el refugio Suecia, un refugio que estaba prearmado en el buque, tardaron pocos días en armarlo y bueno, ahí permanecieron la invernada que tenían que permanecer y una más, porque el buque en 1903 termina hundiéndose en febrero de 1903, no sin antes haber dejado 3 hombres del buque en lo que hoy es Esperanza, que tenían que ir caminando por el mar congelado del Golfo de Ereusa y Terror y que nunca llegaron porque el mar no se les congeló, es decir, estaba descongelado, estaba roto el mar por una cuestión de temporales. Y por último estaba Jean-Baptiste Charcot, que fue al oeste de la península, entró por el estrecho de Bélgica, que se llamaba Bélgica por Gerlache, pero que después, en este momento, el topónimo internacionalmente reconocido es el estrecho de Gerlache, y también permaneció a bordo, invernó a bordo de su buque, el Français, un buque paradigmático, porque después se lo vendió a la Argentina también estaba Julio Argentino Roca como presidente, Argentina lo compra, hace una expedición hacia las Islas Orcadas para reaprovisionamiento y se hunde, en la segunda intento de salir, se hunde en el Río de la Plata, en lo que es hoy el Banco Inglés, por un terrible temporal que los atrapó.
no les voy a relatar las fechas y los ítems. Lo interesante, lo relevante de esto es que, bueno, a fines de octubre, como habían convenido, la Armada Argentina, la Marina de Guerra en ese momento, la Marina de Guerra de Argentina, se había comprometido con 2 expediciones para ir a buscarlos. La expedición de Otto Nordegol y la expedición de Charcot. No tenían noticia de ninguna de las dos, aunque una vez zarpada la corbeta, Charcot arribó a Buenos Aires con el francés y se produce este hecho de la venta del buque. Llegan a Ushuaia a esperar noticias, no había noticias de ninguna de las 2 expediciones, y pocos días después, a primeros días de noviembre, cruzan. El 8 se encuentran con una carpa en la isla Seymour, Marambio, y bueno, ahí la verdad que fueron todas una combinación de buena suerte, de casualidad y de profesionalismo. Porque a veces uno puede ser profesional, pero si no tiene suerte, a veces las cosas no salen. Y este caso fue un caso de mucha suerte, de mucha casualidad, porque la noche anterior los 3 miembros que estaban en Esperanza habían regresado y se habían encontrado con la expedición. La noche que llegó, a la noche del arribo de la corbeta Uruguay, aparece Larsen en bote con miembros, así que además habían encontrado a la tripulación del Antarctic. Digamos, esto es mucha suerte y mucha casualidad, digamos, es imposible que se alineen de esa forma los planetas. El 2 de diciembre, bueno, el 22 de noviembre llegan al puerto de Santa Cruz, se produce la información, y el 2 de diciembre llegan a Buenos Aires. Y acá sí sucede algo que cambia la mirada de la Antártida por parte de los argentinos. Hasta ahora la Antártida se había movido solamente en las élites académicas, solamente en los miembros más empinados del gobierno. Esas eran las áreas donde la Antártida tenía cabida, estaba viva, existía. En el resto no sucedía eso. El 2 de diciembre, excepto los que estaban en los cementerios, en los hospitales o enfermos en sus casas, estaban en el puerto de Buenos Aires recibiendo la corbeta Uruguay. ¿Qué pasó en ese momento? La Antártida se convirtió en popular. La Antártida fue la Antártida de toda la Argentina, en este caso de Buenos Aires, pero bueno, las repercusiones en los diarios del interior fueron increíbles. Sobral se cansó de recibir agasajos y de dar conferencias. Sobral estuvo presente en las primeras planas de los diarios por semanas, ¿sí? Y este fue el gran cambio que logró este hecho que hoy recordamos, el 70º aniversario del rescate de la expedición de Otto Nordegol. Más allá de los libros escritos, más allá de las conferencias dadas, la Antártida comenzó a vivir en la mente de la generalidad del pueblo argentino. Y otra cosa relevante de este hecho es que se vio la continuidad de la política de Estado. Después de este hecho, llega Bruce a Buenos Aires y le vende las instalaciones de Omon House a la Argentina. ¿Quién estaba también en el gobierno? Julio Argentino Roca. ¿Sí? Y a través de su Ministerio de Agricultura logró que se instalara la base más antigua del mundo en la Antártida, la base Orcadas. Es decir, que este hecho y además la expedición internacional antártica obviamente no pasó desapercibido. La instalación del observatorio fue muy importante. Además, la Armada, la Marina de Guerra en ese momento le pidió al gobierno que instalara un observatorio igual en La Plata, porque requería verificar todas las cuestiones del magnetismo terrestre para sus buques que habían cambiado. Era otra marina, era una marina de guerra a nivel internacional, era una marina de guerra de primer orden en ese momento. No quisiera ahondar más porque están los otros participantes que tienen cosas interesantísimas que contarles, pero lo relevante de este hecho es verificar una política de Estado que nace en 1880 con Giacomo Bove, que continúa con la inclusión del alférez Sobral en la expedición sueca, que continúa con la adquisición de la base Orcadas, ¿sí? de la instalación de Omon House. Luego hay como una meseta,
sigue existiendo la Antártida como una meseta hasta el año 38, que se propone hacer en Noruega una muestra internacional antártica. Y ahí nuevamente las élites académicas vuelven a resurgir y en el 40 se crea la Comisión Nacional Antártica y unos años después comienza la actividad antártica tal como la conocemos hoy. La misma política antártica nacional, la misma política con altibajos presupuestarios exclusivamente, el mismo espíritu, la misma gente. El rescate de esta expedición hizo que eso que estaba en las élites bajara al pueblo. Como conclusión final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quisiera comenzar por agradecer al Centro Naval darnos la oportunidad de participar aquí con ustedes con una visión un poco desde otro punto de vista, de un punto de vista más de lo internacional, pero como ya dijo el capitán Fachin, lo internacional en Antártida es histórico, se ha dado siempre. Respecto de este tema que estamos recordando hoy, del rescate de la expedición sueca del doctor Nordenskiöld, me surgen dos pensamientos o dos cuestiones muy importantes sobre las que quería hacer algunas reflexiones. La primera es que muchas veces se rememoran, se celebran, se recuerdan actividades pasadas que han marcado hitos, pero que quedan como hitos en el tiempo, como hechos aislados y que no se mantienen en el tiempo, no tienen continuidad. Afortunadamente, este no es el caso, ya que la Argentina ha demostrado ser a lo largo del tiempo un actor muy relevante en la Antártida en general y en esta temática en particular. Y para graficarlo voy a dar algunos ejemplos muy recientes de ahora, de estos últimos meses, en los que me ha tocado participar, que de alguna manera resaltan el carácter de referente que tiene nuestro país en lo que hace a la navegación antártica. En primer lugar, me voy a referir a la sesión temática sobre la implementación armonizada del Código Polar, que fue llevada a cabo en la 45 reunión consultiva del Tratado Antártico, que tuvo lugar en Helsinki, en Finlandia, del 29 de mayo al 8 de junio de este año. Este espacio de discusión formal fue organizado por Finlandia. De hecho, está la embajadora de Finlandia aquí y fue en su residencia, en una reunión que tuvimos, donde se empezó a trabajar en eso. Bueno, Finlandia, como país anfitrión, quiso que otro país copresida esa reunión. Finlandia es un país con muchísima experiencia, como todos lo saben, en navegación en el Ártico, y Finlandia eligió a un país con mucha experiencia en navegación antártica para copresidir esa sesión especial y eligió a nuestro país, eligió a la Argentina. Con lo cual tuvimos el honor de copresidir allá en Helsinki esta sesión temática sobre navegación en aguas antárticas. Y en segundo lugar, más reciente aún, se hizo en Buenos Aires un taller de navegación polar de la Organización Marítima Internacional hace muy pocas semanas, 31 de octubre al 3 de noviembre, a la cual asistieron expertos en navegación de muchos países. A esto, ¿se escucha bien? Sí. A esto se suman los cursos sobre navegación polar que la Armada Argentina dicta regularmente, que están homologados por la OMI, y que incluyen tanto el curso básico como el avanzado. Nos ha tocado, representando a la Cancillería, ser parte de ese curso, brindando el marco a la perspectiva jurídico-política internacional de lo que es el sistema del Tratado Antártico. Hemos trabajado en conjunto, ayudando en esos cursos. O sea que la Argentina pueda organizar y presidir eventos tan importantes es posible gracias a la experiencia y la técnica de nuestros marinos que se han ganado un prestigio internacional importante. Y creemos que es muy importante mantener y profundizar ese conocimiento. Y vuelvo a destacar aquí el hecho del trabajo conjunto, del trabajo en equipo de la Cancillería con las Fuerzas Armadas y con otros ministerios. En todos esos eventos que mencioné hemos trabajado en equipo para el país. Primera conclusión entonces, que la Argentina no solo es pionera en la Antártida, sino también es un actor relevante hoy.
La segunda reflexión que quisiera hacer, y ya lo contó el capitán Fachin, es que todas aquellas primeras expediciones polares tenían algunas características muy particulares. En especial, vemos con claridad el componente internacional de estas expediciones. Son expediciones en las que se representan y conviven personas de muy diversos países. Otro aspecto distintivo es el interés en la investigación científica de un territorio hasta entonces poco conocido. Y quizás, influenciado por las difíciles y hasta extremas condiciones climáticas y geográficas, la convivencia pacífica y la cooperación internacional se fueron dando o fluyendo de manera natural. No es extraño entonces que varias décadas después, cuando se firma el Tratado Antártico, el mismo tome como componentes esenciales la paz, la cooperación internacional, la libertad de investigación científica y la protección ambiental. Esos son los elementos centrales o pilares del sistema del Tratado Antártico. La Antártida es un continente muy especial en el que conviven, en nuestro caso, Argentina, un componente nacional, como es la reivindicación de nuestra soberanía sobre el sector antártico argentino, con uno internacional, que es el régimen del sistema del Tratado Antártico, que determina reglas y normas de la comunidad internacional en la Antártida. La Argentina ha sido un actor fundamental en la creación de este régimen internacional y debe continuar siéndolo hoy y en el futuro. Esta convivencia e interacción constante de lo nacional con lo internacional surge nítida en nuestro decreto 2316 del 90, que establece la Política Nacional Antártica. Allí se destaca como objetivo fundamental de la Política Nacional Antártica el de afianzar los derechos de soberanía en la región. Y a fin de cumplir ese objetivo, establece la aplicación de una serie de políticas principales. La primera de ellas, la primera política, es justamente la de fortalecer el Tratado Antártico y su sistema. Objetivo nacional, y para cumplir el objetivo nacional, reforzar o afianzar el sistema internacional que viene manteniendo a la Antártida desde hace más de 60 años en paz, en cooperación internacional y con un nivel de protección ambiental destacable. Hay otras políticas también que son incrementar la presencia argentina en el proceso de toma de decisiones del sistema del Tratado Antártico, protección ambiental, conservación de recursos pesqueros, profundización del conocimiento científico y tecnológico y lograr mayor eficacia de la presencia argentina, y por mayor eficacia se entienden el respaldar la actividad científico-tecnológica nacional y la capacidad de prestar apoyo y servicio a otros países. En este sentido, quisiera destacar que si bien la presencia física en el continente es importante, lo cierto es que no solo debemos estar, sino a la vez debemos aportar ciencia de calidad en proyectos propios o en cooperación internacional, así como servicios y apoyo a otros miembros del sistema del Tratado Antártico, dentro de los que entran búsqueda y rescate, elaboración de cartas náuticas, capacitación y logística. Otra forma destacada de mostrar compromiso con el sistema antártico es la realización de inspecciones, tanto en el marco del artículo 7 del Tratado Antártico y 14 del Protocolo de Madrid, como la realización de inspecciones y de cruceros de investigación científica en el marco de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos. Hacer todo ese trabajo, ya lo destacó el capitán Fachin, es complejo, es difícil y es costoso. Por lo tanto, requiere necesariamente a las distintas áreas y ministerios del Estado argentino un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Soy un convencido que el trabajo conjunto de los distintos ministerios no solo se complementa, no solo suma, creo que potencia exponencialmente el trabajo de cada uno. Y en ese sentido me gustaría dar algunos ejemplos prácticos. El principal, claramente, es el apoyo logístico de nuestras Fuerzas Armadas
a la actividad científica y ambiental argentina que surge del Plan Anual Antártico, elaborado en la Cancillería por la Dirección Nacional del Antártico. Este ejercicio requiere una planificación y una ejecución conjunta y dinámica entre nuestros ministerios, lo cual se hace de manera organizada desde hace mucho tiempo. Ahora quisiera dar otros ejemplos en los cuales no tenemos esa misma organicidad que con el Plan Anual Antártico, pero que son ejemplos de cosas que hicimos y que sería muy bueno, muy conveniente poder seguir. Un ejemplo que creo que es específico y muy gráfico: hace un tiempo un avión, un Orión de la Aviación Naval Argentina iba a hacer un vuelo a la Antártida. Nos enteramos en Cancillería, vimos que el vuelo iba a cubrir exactamente la subárea 48.1 de esta convención. Nueva Zelanda venía haciendo vuelos con el mismo tipo de aviones, vuelos de control de tráfico pesquero en esta convención. Hablamos con la Armada, nos dijeron que podíamos subir un diplomático y un científico del Instituto Antártico al avión, e hicimos lo mismo que hacía Nueva Zelanda con el mismo tipo de avión. Hicimos el control de los pesqueros que estaban en la zona. Los pesqueros, la posición de los pesqueros es confidencial, no se da el dato, solo se abre el dato para quienes vayan a hacer inspección, o sea que la Secretaría de esta convención nos dio los datos de la ubicación de los pesqueros, con lo cual la tripulación del avión, aparte de todo lo que tenía planeado en ese vuelo, pudo hacer un control real de buques pesqueros en la zona. Eran 7 buques, y nosotros como Cancillería pudimos ir a la reunión a decir que habíamos hecho este control de buques pesqueros. Creo que fue algo positivo tanto para la Armada como para la Cancillería, y en resultado final muy positivo para el país. Otro trabajo conjunto: cuando se remodeló el rompehielos Almirante Irizar, la remodelación del rompehielos vino por distintos ministerios, y coincidimos casi todos los ministerios en que el rompehielos debería tener más capacidades científicas. Hoy multiplicó los laboratorios, se está equipando el rompehielos para poder hacer investigación científica marina, con lo cual pasó de ser un buque logístico para transportar carga y personal a ser, más allá de eso, también a tener capacidades de investigación científica marina. Esto también pasó por todos los ministerios, todos opinamos, y el resultado final es más que positivo. Hemos efectuado también inspecciones en el marco del artículo 7 del Tratado Antártico y 14 del protocolo. En una época argentina sola, a partir de 2016 hemos realizado inspecciones conjuntas junto a Chile, de 2016 hasta la pandemia, después se tuvo que cortar. Y para hacer esas inspecciones contamos con el apoyo logístico de nuestras Fuerzas Armadas. Algunas inspecciones las hicimos a bordo del rompehielos Almirante Irizar, otras fueron hechas en aeronaves de la Fuerza Aérea. Y en la conformación del equipo de inspección tiene que haber siempre especialistas de distintas áreas, y en esas inspecciones participaron representantes de las 3 fuerzas para los aspectos logísticos a tener en cuenta en la inspección. Hay funcionarios de Cancillería que llevan a cargo que tiene a su cargo el formulario de inspección, hay representantes que tienen que ver con el control de cumplimiento del protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, representantes científicos y logísticos. O sea, es todo un equipo de distintas áreas, nuevamente distintas áreas trabajando juntos en equipo para hacer estas inspecciones. Hemos hecho 12 inspecciones y esperamos retomarlas en el futuro cercano. También hemos hecho inspecciones en el mar, en el marco de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, en el pasado a bordo del rompehielos Almirante Irizar. Y de nuevo, aquí estas inspecciones se trabajan en equipo. El equipo de inspectores incluye un funcionario de Cancillería, que es quien lleva la inspección y está a cargo de la misma, un representante de la Armada, en ese caso, que era quien controlaba los libros de navegación del buque, y un representante del INIDEP o Secretaría de Pesca, que son los que van a controlar las bodegas, las especies, las artes de pesca.
O sea, cada uno en su especialidad hace su parte de la inspección. A principios de este año pudimos retomar también, después de una década, la realización de un crucero de investigación científica en el marco de esta Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Este crucero lo hicimos a nuestras islas Georgias del Sur en marzo pasado. Se dio gracias a la colaboración de varios ministerios, 7 ministerios. Se hizo esta investigación científica marina a bordo del buque Angelescu del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Hubo un caso SAR, hubo un tripulante herido y fue rescatado por el rompehielos Almirante Irizar. Toda esta actividad que cuento, la ciencia, la cooperación internacional y la logística, son herramientas que ayudan a fortalecer el sistema del Tratado Antártico. También ayudan a nuestro país a incrementar su protagonismo en el sistema y a tener mayor incidencia en el proceso de toma de decisiones dentro de este sistema. Salvo el caso del Plan Anual Antártico y su ejecución, el resto de las actividades se han dado principalmente gracias al conocimiento personal de los funcionarios antárticos de distintos ministerios. Sin embargo, creo que para que dejen una huella, para ayudar a la eficiencia y para potenciar sus efectos, estas actividades deberían ser institucionalizadas. Sería deseable que puedan estar previstas, programadas y presupuestadas con antelación y considerarse acciones de rutina dentro del funcionamiento normal de la actividad antártica argentina. Confío en que gracias al trabajo conjunto e institucionalizado de todos quienes tenemos responsabilidades en la política antártica de la Argentina, conseguiremos no solo reafirmar, sino profundizar la relevancia de nuestro país en el sistema del Tratado Antártico, ayudando así a afianzar tanto al sistema en sí como a nuestra reivindicación de soberanía sobre el sector antártico argentino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fausto. Buenas tardes a los presentes en el Centro Naval, buenas tardes a los presentes virtualmente por Zoom. Muchas gracias a las autoridades del Centro Naval, nuestra casa, nuestro club. Muchas gracias por la invitación para participar de este distinguido panel y no solamente para recordar los hechos históricos del rescate épico, diría yo, de la expedición sueca de Otto Nordenskjöld, o la parte geopolítica, diplomática del continente blanco, como bien expuso el ministro de Primera, Fausto López Crozet, sino también para tratar de sintetizar, analizar o determinar los desafíos que hoy están presentes en la Antártida y en función de eso poder mencionar las oportunidades que se le presentan a la Armada Argentina. Así que desde ya muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, tal vez para romper el hielo, pero ustedes se preguntarán qué hace un submarinista hablando de la Antártida, y yo también me pregunto exactamente lo mismo, porque justamente si hay lo peor que le puede pasar a un submarinista es navegar entre hielos. Cuando uno sale a plano de periscopio, el témpano, el hielo no hace ruido y no hay forma de detectarlo con los sonares pasivos, así que es lo primero que nos enseñan, tratar de evitar los campos de hielo. Así que si hay un culpable, el señor almirante Cisneros, mi anterior jefe, como secretario general de la Armada, que me pidió que tratara de, en 15 minutos, como en representación de la institución, como almirante en actividad, tratar de justamente de identificar los desafíos y en función de eso las oportunidades que hoy se le presentan a la Armada Argentina en un continente que de por sí tiene una relevancia, de mucha relevancia geopolítica. De más está decir, y no me voy a adentrar tanto en todo el apoyo que viene haciendo las Fuerzas Armadas en el marco del accionar militar conjunto, desde el punto de vista logístico y apoyo a la actividad científica argentina en la Antártida. Lo venimos haciendo hace muchísimos años en forma ininterrumpida y de alguna manera queda
de más está decir el compromiso que tenemos las Fuerzas Armadas en el continente blanco y la expertise que fuimos adquiriendo en más de una década, en más de 120 años, perdón. De todas maneras, si bien ahora, ya desde el 2018, que fue el año de creación del Comando Conjunto Antártico, conocido comúnmente como CONCOANTAR, que depende del EMCO, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional, de más está decir todo ese indiscutible accionar en apoyo a la Antártida. Y también pensando desde el punto de vista de la integridad territorial, y me repito a los hechos, 13 de las 65 bases de 30 países en la Antártida son argentinas, o sea, el 20%. Así que, ¿cómo no pensarlo desde el punto de vista de la integridad territorial? Y además está decir también que en los últimos años la Armada Argentina venía desarrollando la visión estratégica naval que va a servir, está por ver la luz, donde el sector antártico tiene una importancia geopolítica en nuestra visión estratégica marítima que va a servir para el planeamiento estratégico militar. Pero me gustaría encarar mis comentarios con otra perspectiva. Bien lo mencionó Fausto, porque nos conocemos hace muchos años, hijos de Marino. Fausto, te voy a tutear. Si consideramos a la Antártida como un tablero geopolítico, vimos que tiene sus propias reglas. Ya las mencionó el ministro de Primera, López Crozet. Es el sistema de tratado antártico con varios instrumentos jurídicos internacionales que lo integran. Uno es el Tratado Antártico, que empezó con 12 países firmantes, obviamente la República Argentina firmante en su momento. Hoy ya cuentan, corregime Fausto, con 54 países. Bien. También está la CRUMA, que es el convenio justamente internacional para la conservación de recursos vivos marinos en la Antártida, con 26 países miembros y 10 adheridos, con la salvedad que no todos los países de la CRUMA forman parte del Tratado Antártico, pero sí todos acuerdan respetarlo, que eso es muy importante. Y también el protocolo ambiental, o conocido también como el Protocolo de Madrid. Y creo que es un excelente ejemplo de cooperación internacional, pero ello no implica, y ya lo hablé en varias oportunidades con Fausto, no implica que estemos hablando de la Antártida, el continente blanco, como patrimonio común de la humanidad, como sí pueden ser los fondos marinos. Dicho esto, y abro un paréntesis, a nadie se le escapa los diferentes conflictos de alta complejidad que siempre mencionamos en el CARI con el doctor Rosendo Fraga, aquí a mi izquierda, diferentes, complejos y volátiles de alta volatilidad en diferentes partes del mundo, y si hablamos de distribución del poder, justamente uno de los conceptos vertidos en el CARI por el doctor Rosendo Fraga es justamente el multilateralismo. ¿Y por qué menciono esto en un paréntesis antes de continuar? Porque hoy en día hay mucho escepticismo en cuanto al rol y efectividad de los organismos internacionales que hacen a la gobernanza de temas comunes. Dicho esto, igual yo creo que, a ver, Fausto, si coincidís, el Tratado Antártico propiamente dicho, como el Protocolo Ambiental de Madrid, hasta el momento podríamos decir que gozan de muy buena salud, por el momento. No así la CRUMA, que yo tengo mis dudas, y por otras charlas que hemos tenido en el edificio Libertad, que Fausto López se acercó para ilustrarnos, varios países miembros no cumplen con las cuotas de captura o incluso con las zonas de veda. Así que no sé si goza de muy buena salud la CRUMA particularmente. Otro organismo internacional de gobernanza marítima que sí para mí goza de muy buena salud es la OMI, que recordemos que es la encargada de brindar todas las normas a nivel internacional de todo lo que es la seguridad y protección del transporte marítimo. Hoy ya tiene 175 países miembros,
y acá me había anotado para no confundirme, 3 asociados. Y justamente para la protección del tránsito marítimo y la prevención de la contaminación ocasionada por los buques. Y me quiero detener justamente en la CRUMA, que no goza de muy buena salud, y en la OMI, que sí goza de muy buena salud, a mi entender, en mi opinión, justamente para determinar los desafíos que se presentan en la Antártida y las oportunidades que se presentan a la Armada Argentina. Un hecho de la realidad es el incremento del tránsito marítimo desde y hacia la Antártida de diferentes tipos de buques en los últimos años. Logísticos, factorías, pesqueros, cruceros de pasajeros, obviamente, y de investigación científica marina. Y ello implica el número final anual de personas que visitan el continente, y ni hablar del tamaño de los mismos, que cada vez son de mayor desplazamiento, de mayor tonelaje. Ese incremento del tránsito marítimo implica justamente mayor probabilidad de ocurrencia de casos SAR, de búsqueda y rescate. Y en consecuencia, por lo menos a la Armada se le plantea un escenario complejo desde el punto de vista de la salvaguarda de la vida humana en el mar y de la prevención de la contaminación de hidrocarburos por parte de los buques. Estos accidentes cada vez son más frecuentes, hasta han resultado fatales. En los últimos años lo hemos visto en los medios de comunicación, varios casos, y antes de iniciar la conferencia vi en las fotos que pasaban en ese collage, en ese loop de fotos, en el monitor que está a nuestras espaldas, de varias situaciones que la Armada tuvo que recurrir en operaciones de búsqueda y rescate o incluso para zafar de varaduras. Este panorama nos lleva justamente a recordar el compromiso internacional que asumió la República Argentina ante la comunidad internacional marítima, particularmente como Estado ribereño, en un área de búsqueda y salvamento en un área de aproximadamente 16 millones de kilómetros cuadrados, asignada por la OMI, y justamente nuestro Plan Nacional SAR de búsqueda y rescate, que el último fue actualizado en el 2015, menciona que la responsabilidad SAR de esa área, y que incluye obviamente el sector antártico, que es justamente lo que estamos tratando, el responsable es el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate de Salvamento Marítimo, que está en Ushuaia, y que depende del área naval austral, que justamente el comandante del área naval austral está presente por Zoom desde Ushuaia. Dicho esto, Chile también tiene asignada un área de responsabilidad SAR, asignada por la OMI, obviamente incluye su sector antártico, que se solapa con el nuestro, y es ahí donde en los últimos años, ya desde el año 1998, casi 25 años, en forma ininterrumpida, las dos armadas, Armada de Chile y Armada Argentina, se pusieron de acuerdo en asumir la responsabilidad de búsqueda y salvamento marítimo en esa área compartida. Y tal es así, vuelvo a reiterar, que desde 1998 se hace la famosa PANC, la Patrulla Antártica Naval Combinada, entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo, son 4 meses, siempre al sur de la latitud 60, sur obviamente. Dicho esto, esta iniciativa bilateral, que es la PANC entre las dos armadas, es muy respetada y muy valorada en la comunidad antártica, en la comunidad internacional marítima, justamente por el compromiso binacional asumido, todo lo que es en la salvaguarda de la vida humana en el mar, la seguridad en la navegación, por supuesto, y justamente mantener las aguas libres de contaminación. Ahora bien, otro punto, el incremento de los accidentes de diferentes magnitud en la Antártida y en consecuencia la experiencia que fuimos acumulando en forma ininterrumpida la Armada Argentina nos lleva a estar evaluando en estos momentos, ya desde el año pasado lo veníamos hablando, yo tuve que hacer una exposición como director de intereses marítimos el año pasado en el Ministerio de Defensa, en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, estaba el COCOANTAR presente, justamente de tratar de constituir en la base conjunta Petrel, que ya prácticamente es permanente, que se dejó de operar hace muchísimos años por un incendio, ya está en servicio, está casi permanente, y la idea es constituir en esa base conjunto Petrel, justamente por la multimodalidad que tiene de poder
la facilidad para el aterrizaje de aeronaves militares o la posibilidad de acercarse por mar. Es decir, esa multimodalidad le da la posibilidad de constituir en esa base conjunta, sin interferir las funciones normales de la base conjunta, en un centro coordinador, que justamente hay que articularlo con el COCONTAR para prever medios y obviamente personal capacitado, idóneo, para que pueda cumplir las funciones de las guardias como centro coordinador. Esto desde ya va a traer una mayor respuesta, una mayor rapidez ante un caso SAR en la Antártida y obviamente mejoraría cualitativamente el servicio que la República Argentina, como Estado ribereño, se comprometió a brindar internacionalmente. Otro punto a considerar ante un accidente de magnitud es la contaminación del medio marino y el impacto al medio ambiente. Y tengan en cuenta que justamente la lejanía de las zonas polares, en este caso la Antártida, la lejanía y el tiempo en llegar, pueden llegar a hacer muy compleja toda la parte de salvamento o incluso la prevención de la contaminación. Y esto es un gran desafío y acá se presenta una gran oportunidad para la Armada Argentina. ¿Por qué? La OMI elaboró el Código Polar, ya vigente desde el 2017, para garantizar justamente la protección del medio ambiente polar y la seguridad de la gente de mar y de los pasajeros. Este código es obligatorio para todas las unidades que naveguen en aguas inhóspitas, que pueden ser antárticas o árticas, y en realidad es un código que es complemento de otros instrumentos jurídicos que ya tiene vigentes hace muchísimos años la OMI, que es justamente el de polución, el MARPOL y el SOLAS, que es todo lo que es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y a grandes rasgos establece normas que regulan desde la construcción de un artefacto naval, a la parte de la estanqueidad, a la parte de equipamiento, de salvamento, equipos de comunicación, formación particularmente, etc. Doy unos ejemplos por lo cual es tan importante la vigencia de este Código Polar a través de la OMI. El próximo futuro, de acá a algunos años, al próximo buque polar, que según un convenio firmado en el 2021 entre Tandarón y el Ministerio de Defensa, la idea es construir un buque polar que reemplace a nuestro conocido Bahía Paraíso. De ahí es un poquito mi experiencia en la Antártida cuando fui de Guardia Marina en el Aviso Irigoyen, justamente cuando se hundió el Bahía Paraíso. Y vuelvo al tema, este buque polar ya está previsto en el diseño de ingeniería que cumpla los estándares del Código Polar de la OMI. Y no solamente este buque polar, sino los últimos 3 patrulleros oceánicos, de los 4 que recibió en los últimos años la Armada Argentina, franceses, los últimos 3 tienen capacidad, bajo los estándares de la OMI con este Código Polar, de poder navegar en zonas de hielo hasta 40 centímetros de espesor. Y eso es muy importante, ¿por qué? Y acá voy a sumarme a lo que mencionó Fausto en sus palabras, que es la oportunidad para la Armada Argentina, por ejemplo, con estos últimos 3 OPV franceses, que estén destinados transitoriamente en la ciudad de Ushuaia, cumpliendo funciones de buque de estación, dependiendo del comandante del área naval austral, poder justamente ofrecer a la Cancillería, que es la autoridad de aplicación del convenio internacional, la CRUMA, de recursos vivos antárticos marinos, para hacer esas navegaciones con personal idóneo, capacitado con cursos, que haga las inspecciones a los buques extranjeros que están autorizados por la CRUMA y para controlar justamente la captura y el área particularmente donde pesca, que tengo entendido que hay algunos, vuelvo a repetir lo que dije en un principio, hay algunos que no están haciendo bien los deberes y yo creo que sería muy importante que la Armada Argentina colabore con esos medios y con un tridente, como le llama Fausto, ese tridente que va a ser los que van a inspeccionar a esos buques extranjeros. Asimismo, la OMI adoptó en el 2018 los requisitos mínimos justamente para la formación de los capitanes civiles, como también
los capitanes de ultramar que hacen guardia en el puente de los buques que naveguen en aguas árticas o antárticas. Son los requisitos mínimos de formación que tienen que tener para cubrir las guardias, justamente para la protección del medio ambiente, la seguridad de la gente y cumplir con estos requisitos mínimos. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente a nivel nacional la Armada Argentina es la autoridad de aplicación de un sistema que es el sistema de normas de formación, titulación y titulación para todo lo que es la Marina Mercante. Y como la Armada esos requisitos mínimos que fueron en el 2016 en la OMI, los aplicó desde el 2018 y ya los tiene incorporados como piel en todos los cursos que realiza, particularmente, y acá veo a lo lejos al director de la Escuela de Ciencias del Mar y también al director de la Escuela Nacional de Náutica, que hace muchísimos años que la Armada Argentina viene dictando los cursos, el famoso Navantar, que era navegación antártica, ahora obviamente tomó un cuerpo muy superior, estandarizado internacionalmente justamente con estos requisitos mínimos, y hoy tanto la Escuela de Ciencias del Mar como la Escuela Nacional de Náutica dictan lo que mencionó Fausto, los cursos básicos y avanzados para navegación en aguas polares, justamente con los estándares de la OMI. Y lo menciono porque hasta hace muchos años están viniendo muchísimos extranjeros por el reconocimiento justamente que tienen nuestros cursos dictados. Ni hablar de la presencia de los extranjeros, y por algo yo menciono que somos referentes en la Antártida, más allá de la presencia ininterrumpida y la experiencia adquirida, de los extranjeros a bordo del rompehielos Almirante Irízar a lo largo de las últimas campañas antárticas. Ahora bien, ya para finalizar, una reflexión y de lo general a lo particular. Como Estado ribereño, yo me arriesgo a decir que tenemos conciencia antártica, presencia ininterrumpida, identidad bicontinental y, sin exagerar, somos referentes en la Antártida. Como parte del instrumento militar, vuelvo a decir, es indiscutible el accionar militar conjunto en apoyo a toda la actividad antártica y científica, y como institución me arriesgo a afirmar que estamos a la altura de las circunstancias para determinar los desafíos, afrontarlos y justamente aprovechar las oportunidades para seguir aportando cada vez más al Estado Nacional en todo nuestro compromiso para la salvaguarda de la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación y la protección del medio marino, justamente para que no tenga impacto al medio ambiente. Y finalizo todo esto con el mismo espíritu que la dotación de la corbeta Ara Uruguay en rescate, con el teniente Irízar obviamente a bordo como comandante, en rescate hace 120 años de la expedición sueca de Otto Nordenskiöld y con Sobral, el alférez Sobral, el marino argentino embarcado. Así que con ese mismo espíritu estamos en todos esos temas. Así que nuevamente muchas gracias por su atención. Muy amable. Muchas gracias a nuestros expositores. Antes de cederle la palabra de cierre al doctor Rosendo Fraga, hay poco tiempo, pero para un par de preguntas, si alguno quiere hacerla. Bien. Entonces, le vamos a ceder la palabra al doctor Rosendo Fraga. Voy a omitir la formalidad de leer su currículum, doctor. Es conocido, un hombre de una reconocida trayectoria, analista político, abogado, y creo que es innecesario. Así que, doctor, adelante. Bueno, muchas gracias al Centro Naval por la invitación. Y realmente me parece muy bien que el Centro Naval aborde este tema. Yo creo que es el tema más importante para los intereses geopolíticos argentinos en el largo plazo. Este yo creo que es el punto. Hemos escuchado 3 muy buenas exposiciones, una la visión histórica, otra visión llamaría jurídico-diplomática, y la otra una visión, yo diría, geopolítica en función del rol de la Armada.
con un concepto que es no solamente el servicio, de seguridad también. Cuando uno mira para atrás, ¿no es cierto?, lo primero que se destaca es la visión de futuro, ¿no es cierto? Como se relató, esa visión de futuro va más atrás del rescate de la expedición sueca, va bastante más atrás, ¿no es cierto? La expedición de Bove, italiano, el promotor de todo esto. Inclusive, ¿cuál es el primer estado que se instaló en la Antártida? Fue Rusia, en 1820. Rusia, transitoriamente, lo primero que fue, y los ingleses que trataron de llegar, es decir, hay una serie de cosas alrededor de él. Pero, como se mencionó, se instala en la agenda pública, no privada, con la primera presidencia Roca del 80 al 86. Ahí es cuando empieza a plantearse el tema de la Antártida, aunque no se hubiera hecho ninguna expedición, se llegó hasta Tierra del Fuego en ese momento. Pero donde yo creo que se plantea realmente el tema del futuro es, bueno, acá, 1903-1904. Este es el punto. Porque el rescate que hace la Uruguay es pocos meses antes de que se instala la primera base. Es decir, hay una relación muy estrecha entre lo que estamos conmemorando y lo que supongo conmemoraremos en febrero, que es el 120 aniversario de la instalación de la primera base del mundo, que fue la Argentina en 1904. Es decir, la operación del Uruguay estrechamente se integra en esa idea de política de Estado. Sin embargo, recién en 1940 viene otra base, que fue británica permanente. Es decir, pasan en más de 3 décadas, ¿no es cierto?, casi 4 décadas, ¿no es cierto?, entre una cosa y la otra, es decir, en esa cuestión. ¿Por qué? Y cuando uno ve visión de futuro, ¿no es cierto?, el escocés que se mencionó Bruce, se instala una instalación con una intención en el marco de lo que era la política de expansión colonial británica, diferente a la española. Es decir, primero entran los privados. Después, de acuerdo a si ese privado informa si vale la pena o no vale la pena, vamos o no vamos. Este era el concepto. Y los británicos, cuando Bruce va, el escocés, le informa al Foreign Office que se ha instalado y pone en venta para el gobierno británico la instalación, el gobierno británico dice que no tiene sentido gastar una sola libra en eso. Gastar una sola libra en Argentina. Bueno, acá, sí, el escocés viene a la Argentina y bueno, en diciembre del 3, enseguida del tema del Uruguay, ¿no es cierto? El presidente Roca dice, sí, ya, ¿cuánto quiere? Y nosotros le compramos la instalación que el gobierno británico había dicho no vale una libra estar en ese lugar, en ese. Ahora, acá lo que yo tengo es una visión de futuro en este sentido. Hay una pequeña reacción después. 1906, el embajador británico en Buenos Aires, 27 de agosto, nota al ministro de Canciller, Monte de Oca, y le dice que esa sesión fue transitoria, que la sesión de Bruce era transitoria, ¿no es cierto? Bruce había dejado una cosa un poco clara, ¿no es cierto? Bueno, la Argentina contestó nombrando un comisario de policía para la Antártida, es decir, para hacer un acto de soberanía, como habían hecho con el correo en febrero del 1. Se contesta. Bueno, ¿qué quiero que sea? Ahora, todo esto, en ese momento eran cosas que decían, los demás países del mundo consideraban que no tenían sentido. Y los países que no tenía sentido el esfuerzo de tener una presencia permanente, ¿no es cierto?, en ese lugar. Bueno, el futuro, para ya terminar.
¿qué va a ser la Antártida? ¿Patrimonio de la humanidad? ¿O la Antártida va a ser un ámbito en el cual las potencias disputen los recursos naturales? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Nadie puede saber el futuro a largo plazo en un campo. Uno puede tener un punto de vista, otro tiene otro punto de vista, y diría que hay argumentos que van en una dirección y argumentos que van en la otra dirección. Cuando uno observa, y sobre todo si mira los documentos, las decisiones de Rusia, de China, de Estados Unidos, es muy claro, ninguno de los tres piensa que el escenario probable es la visión de internacionalización. También hay que ver quiénes no han firmado el Tratado Antártico, que es otro punto a tener en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el punto? Yo me digo, el último Global Trend de Estados Unidos, el 2036, precisamente lo dice, agrega a las 8 áreas geográficas de disputa estratégica, crea 2 que no estaban. 1, el aeroespacio, y 2, los polos, con manera de disputa estratégica. Es una visión, errada o no errada, pero es una visión, ¿no es cierto? Si yo creo que hay 3 actores centrales en nuestra escena, Estados Unidos, Rusia y China, que no asumen el escenario de la internacionalización de acuerdo a sus intereses. Y esto, digamos, no es una presunción, eso son documentos donde ellos diseñan el futuro y ven, ¿no es cierto? Muchas veces uno diseña el futuro con lo que cree que va a pasar, o a veces con lo que coincide o no con los temas intereses. Entonces, no lo sabemos, ¿no es cierto? Como dijo Balbio, comenzado, creo que estamos en un mundo complejo, ¿no es cierto? Un mundo donde potencias intermedias han adquirido un grado de autonomía que hasta hace poco tiempo no tenían, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasó? Ahora, en la Antártida, ¿no es cierto? Yo diría, primero que tenemos que observaría el programa de sanciones de Estados Unidos, China y Rusia, porque son los 3 países que están desarrollando en el contexto, que en realidad son ajenos, es decir, ninguno de los 3 reclama soberanía. ¿Sí? La soberanía que está en suspenso, sí, reclama, pues no, ninguno de estas 3 potencias reclama soberanía. Sin embargo, están con una política activa, ¿no es cierto?, en este terreno. Bueno, eso puede ser por un mero interés científico, bueno, lo veremos, pero está muy claro que la Antártida genera intereses, ¿no es cierto?, genera interés. A uno puede ser un interés positivo en función del medio ambiente. ¿Por qué hay que estar en la Antártida? Para preservar el medio ambiente. Una visión, no, hay que estar en la Antártida porque la Antártida es un reservorio de recursos naturales que eso, bueno, son. Pero esto yo creo que hay que ser realista, ¿no es cierto? Y un país como la Argentina, que tiene el primer país que instaló una base, tiene el único país que tiene 6 ciudadanos nacidos en la Antártida, 6 ciudadanos nacidos en la Antártida, ¿no es cierto? Una serie de cosas que el país ha ido desarrollando en función de asentar, ¿no es cierto?, esa presencia, ¿no es cierto?, en este punto. Entonces, yo creo que la Argentina personalmente tiene que recuperar la visión de largo plazo que ha sido al momento que se puso el rescate, 1903, me acuerdo un poquito, fue un momento muy importante para la Armada. El Ministerio de Marina se había creado el 12 de octubre del 98. El 98. Roca, que también asume, y antes había reformado la Constitución para crear 3 ministerios: Marina, Agricultura y Obras Públicas, que lo veía como en la nueva etapa, las áreas que tenía que incorporar. El primer viaje a Tierra del Fuego de un presidente, el de Roca, en febrero del 1899, en ese periodo, y ahí empieza un rol que hay que
ponerlo en valor más, que es el rol de la Armada en ese periodo, ¿no es cierto?, como instrumento de la diplomacia. Sí. Tanto la visita que hace a Tierra del Fuego, primera entrevista de un presidente argentino en Chile, que hace a mediados de año, en junio, a Río de Janeiro, del 99, donde los buques jugaban un papel, eran como un pedazo de la patria que se trasladaba bueno, a Brasil juega. Bueno, entonces, todo esto y el rescate también es un hito muy importante. Esos 6 años, 98 al 904, para el rol de la Armada fueron realmente importantes. El Ministerio de Marina, la Armada como el ámbito de la herramienta diplomática con Brasil, con Chile, y el rescate de la expedición, ¿no es cierto?, desde este punto de vista. Bueno, yo no quiero siempre. Lo importante, mirar a largo plazo. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero en cualquier escenario, la Argentina tiene que estar en aptitud de defender sus derechos y sus intereses. Con la buena voluntad en la diplomacia como punto de partida en la conducta, pero al mismo tiempo percibiendo los intereses y no equivocarse en esto. Es decir, en el largo plazo, insisto, el interés geopolítico a largo plazo más importante de la Argentina es la presencia antártica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, hasta aquí hemos llegado en la transmisión vía Zoom. Queremos agradecerle especialmente a quienes nos han acompañado en esta conferencia e invitarlos en la próxima para que nos continúen acompañando. Muchas gracias.